Resume la desigualdad racional y exprese la solución utilizando las desigualdades y la notación de intervalos. Para resolver un problema racional desigualdad, el primer paso es factorizar el número y el denominador, que en nuestro caso indica no factorizamos el denominador. Observe que el número ya está factorizado. Entonces tenemos la cantidad de x menos 3 dividido por, sigamos y factoricemos la expresión cuadrática. Si se factorizará en dos factores binomiales. Dado que el primer término es x elevado al cuadrado, tenemos una x en la primera posición de los dos factores binomiales. Los segundos términos del binomio serán los factores de menos 32 que se suman a menos 4, que son negativos 8 y más 4, lo que nos da un factor de x menos 8 y un factor de x más 4, y todavía tenemos más mayor o igual a 0. Paso 2. Determinamos los ceros del número y el denominador, que son los valores de x que forman el número y denominador igual a 0. Ahora que lo tenemos en forma factorizada, observe que el número es igual a 0 cuando x es igual a positivo 3, los denominadores son iguales a 0 cuando x es igual a más 8 o x es igual a menos 4. Paso 3, trazamos el ceros en la recta numérica. Ceros del denominador siempre son puntos abiertos porque cuando el denominador es 0, tenemos la división por 0, que no está definida. Esto indica que haces un punto abierto en x es igual a positivo 8 y x son menos 4. Estos puntos abiertos excluyen estos valores como posibles soluciones y, entonces, el cero del numerador puede ser un punto abierto, o punto cercano en función de la desigualdad original. La desigualdad original es mayor que igual a debido a la parte igual, hacemos un punto cercano en x es igual a más 3. Cuando x es igual a 3 más, la expresión racional es igual a 0. 0. Mayor que igual a 0 es cierto, por eso cerramos una x puntiaguda es igual a 3. Hay una solución a la desigualdad irracional. Desde aquí, observe que estos tres puntos se encuentran junto a la recta numérica en 4 subintervalos. Ahora tenemos que elegir una prueba valor en cada subintervalo y mirar si satisface la desigualdad racional. Si lo hace, todo el intervalo satisface la desigualdad. Si el valor de la prueba no lo hace satisface la desigualdad o es falso, el intervalo completo no satisfacer la desigualdad racional. Así que sigamos adelante y elige nuestros valores de prueba. Tenemos que elegir 4 de la izquierda. Usemos que x es igual a menos 5. A continuación, usaremos x es igual a 0. Luego usemos x igual a 4, y luego usaremos x igual a 9. Así que primero probemos x es igual a menos 5. Sigamos adelante y usemos la forma factorizada de la desigualdad racional. Cuando x es menos 5, el numerador es menos 8. El denominador es menos 5 menos 8. Eso es menos 13 veces menos 5 más 4, que es menos 1. Simplificando tenemos negativos 8 decimoctavos mayores o iguales a 0. Cualquier número negativo no va a ser mayor o igual a 0. Esto es falso. 8 menos decimotercer no es mayor ni igual a 0. Entonces, porque x es igual a negativo 5 no satisfacía la desigualdad, este intervalo no es parte de nuestra solución. Y ahora la prueba x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, el número es menos 3. Y el denominador es menos 8 por 4. Esto nos da menos 3 dividido por menos 32, lo que se simplifica a 3 dividido por 32. Esta fracción positiva es mayor o igual a 0. Esto es cierto. Esto indica todo el intervalo satisface la desigualdad racional y graficamos todo el intervalo. Este intervalo va a formar parte de nuestra solución, y ahora probamos que x es igual a 4. Cuando x es igual a 4, el número es 1. El denominador se va a ser 4 menos 8, que es menos 4 veces 4 más 4 es 8. Esto nos da un resultado negativo 1,32 grados mayor o igual a 0, lo cual es falso. Y la fracción negativa nunca va a ser mayor o igual a 0, como el valor de la prueba es falso. Todo el intervalo es falso y no satisface la desigualdad racional. Para nuestro último valor, nosotros la prueba x es igual a 9. Cuando x es igual a 9, el número es 9 menos 3 o 6. El denominador es 9 menos 8, que es una vez. 9 más 4 13.
Esto nos da 6/13 partes, que es una fracción positiva, que es mayor que igual a 0. El valor de la prueba es verdadero y por lo tanto, todo el intervalo es verdadero y graficamos el intervalo donde x es mayor que 8. Ahora que tenemos el gráfica de la solución, podemos expresar la solución usando desigualdades así como usando la notación de intervalos. Podemos decir que x es mayor que -4. Y menor o igual a 3, o x es mayor que -8. Esta es nuestra solución. Usar desigualdades usando la notación de intervalos. A la izquierda tenemos el intervalo de -4 a +3. El intervalo está abierto en -4 o no incluye -4. Usamos el paréntesis de aplicación de. A la izquierda de -4, el intervalo está cerrado o incluye 3 positivos. Usamos un corchete cuadrado para a la derecha de +3. Unión. A la derecha, nosotros tenemos el intervalo abierto de 8 a infinito. El intervalo no incluye o está abierto en 8, y siempre utilizamos paréntesis de aplicaciones tanto a la derecha del infinito como a la izquierda de infinito negativo. Así que aquí tenemos la gráfica de la solución como una desigualdad, también como usar la notación de intervalos. Espero que te haya resultado útil.